Muy bien, antes de ir a la palabra de Dios, de estudiarla, vamos a doblar las rodillas y vamos a ir ante la presencia del Todopoderoso. Oremos. Bondadoso Dios y buen Padre Celestial, agradecidos estamos por esta bella oportunidad que tú nos has concedido de vida y salud. Te pedimos y te rogamos que seas concediéndonos esa inteligencia que necesitamos para poder entenderte y comprenderte. Necesitamos tanto, eterno Dios, de que tú nos ayudes a caminar en este sendero estrecho que sin ti nada podemos hacer. Pero con tu ayuda todas las cosas las podemos hacer. Ayúdanos, Dios mío, para que tus santos ángeles poderosos sigan acompañándonos, porque creemos que tú lo has estado haciendo desde el comienzo de este santo sábado. Te pedimos y te rogamos que tu Santo Espíritu impregne con esa luz maravillosa en nuestros pensamientos, para que al finalizar este primer culto tú puedas, Dios mío, revelarnos tus secretos a través de tus sagradas escrituras. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a estudiar la palabra, ¿cierto?, del Todopoderoso. Hemos estado viendo varias presentaciones. ¿Y qué es lo que hemos visto hasta el momento? De que un profeta siempre tiene que poner la Biblia encima. tiene que hablar respecto a lo que está la Biblia. ¿Ya? Y lo que hable el profeta se tiene que cumplir, si no, no es de Dios lo que está hablando. Ya, un punto importante, ¿cierto? Que si la profecía que dice el profeta o profetiza no se cumple, es falso. Es falso. Así le haya chuntado a todas, ¿no? Exacto. ¿Qué más? Que el profeta no va a ir contra la Biblia, sino que va a decir lo que la Biblia dice. Ya va a exaltar la Biblia. Sí. A pesar de que este libro, ¿cierto?, es imperfecto, pero ¿cierto?, ¿qué cualidad tiene esta palabra? Que Se llama Tiene cualidad. vida. Tiene vida, ¿cierto? Porque hay dos partes de la Biblia que menciona que Dios le da el aliento de su boca. ¿Cuáles son? Una es las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál es la otra parte donde aparecen las Escrituras que Dios el aliento de vida. lanza su aliento de vida? ¿Dónde más? Qué guay. El Nuevo Testamento. Segunda de Reyes. ¿Dónde aparece la Biblia en otra ocasión, en una historia de la Biblia, donde Dios le da su aliento para que... En el Génesis. En el Génesis. ¿En qué momento? En la creación. En la creación. Noche 7. Muy bien, vamos entonces a ver relatos inspiradores de los pioneros. Primero que todo vamos a ver en Eclesiastés 9:10. Eclesiastés 9:10. ¿Relatos cuántos? Relatos inspiradores de los pioneros. Eclesiastés 9:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así, dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Muy bien, entonces nos dice el sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dice que todo lo que viniera a nuestra mano para hacer, hazlo según tus
fuerzas. Entonces hay que hacer las cosas que debemos hacer mientras haya oportunidad de hacerlas. Porque cuando bajemos al descanso ya no hay más trabajo. Vamos viendo, ¿cierto? Me parece que la diapositiva sí, no está correcto, pero bueno. Recordemos, ¿cierto?, que esta persona en su juventud, ¿qué le había sucedido cuando estaba en los estudios? Algo le pasó a ella. Le tiraron un tomatazo. Exacto, le tiraron, ¿cierto?, una piedra en la cara, ¿cierto?, que y casi le desfigura la cara, y que obviamente sus detractores mencionan, ¿cierto?, en el internet que por eso que ella sufre esas visiones por causa del piedrazo en la cara. Pero cuando en los principios, ¿cierto?, del año 1840, ¿cierto?, un pastor bautista, porque no existía otra religión famosa, ¿cómo era el nombre de este pastor? ¿Se acuerdan ustedes? Era un granjero. Moller. ¿Ah? William Moller. Müller. No. Guillermo Miller. Ah, Guillermo Miller, ¿ya? Y cierto, él daba el interés de qué cosa, de que Jesús regresaría por segunda vez en gloria y en majestad. ¿Se acuerdan que esa era la misión que Dios levantó en ese transcurso de ese periodo? Pero cuando recibió, ¿cierto?, ese impacto en la cara, ella no se quedaba tranquila. Como ustedes pueden ver, ella siempre hacía incluso con sus manos, ¿cómo se llama?, tejer, ¿cierto?, y mandaba esos recursos que ella vendía, los tejidos, ella mandaba los recursos a los emigrantes que llegaban a Estados Unidos, que venían sin ningún dinero. Y obviamente, ¿cuál era el énfasis que se colocaba en la predicación de ese tiempo? Que Jesús volvería por segunda vez en gloria y en majestad. Y eso, ¿cierto?, llenaba los corazones de ese momento. Por eso es que muchas veces podemos ver también en la diapositiva al principio, por eso decía estaba desordenada, porque como ustedes pueden ver, a pesar de la humildad que tenían todos los pioneros, ellos salían adelante predicando las buenas nuevas, a pesar de no tener altos, ciertos conocimientos académicos. La mayoría, de hecho, hasta el pastor, ¿cierto?, Guillermo Miller, era un campesino. Pero lo que llenaba, ¿cierto?, sus corazones, ¿cuál era? El regreso de Jesús. ¿Y cuál era, cierto, el énfasis también? Que no se quedaron ahí. No se quedaron, ¿cierto?, de, sí, viene Jesús, vamos a salir a predicar. ¿Qué es lo que hacía el énfasis ese grupo misionero de los primeros años? ¿Cuál era su característica? Que lo diferenciaba de los demás grupos religiosos. Que estudiaban la Biblia y pasaban horas y horas y horas estudiando la Biblia y no se paraban hasta que quedaba claro el punto. Y como pueden ver ahí, ¿cierto?, en sus pantallas, como leímos al principio, que dice, como decía el sabio Salomón en el versículo 10, en Eclesiastés, todo lo que viniera a tu mano, ¿cierto?, hazlo mientras haya fuerza. Como ustedes pueden ver allí, a través, ¿cierto?, del accidente que ella tuvo, en varias oportunidades, ella pudo, ¿cierto?, levantar una Biblia más grande que esta, con una sola mano.
Claro. Recuerda usted que ella en sus relatos menciona que cuando ella no estaba en inspiración, su mano le temblaba. Podemos ver, ¿cierto?, que hasta su esposo, ¿cierto?, ponía énfasis con lo que vimos la semana pasada. ¿En qué ponían énfasis ellos? La Biblia. En las profecías de ella, La Biblia. en la Biblia. Y quiero recalcar eso. Luego viene, ¿cierto?, los volantes que ellos comenzaron a hacer, como el nombre, mejor dicho, el nombre con la verdad presente. Por eso que conversaba con nuestro hermano Anthony en el desayuno, que hoy en día, es cierto, hay muchas religiones y que supuestamente pueden hablar de acuerdo a lo que Dios les diga. Y en cierto modo es verdad. Pero hay una parte que la mayoría no lo acata o no sigue en esta lista. Dice el apóstol dice el apóstol Pedro que hay que estar afirmados y hay que sostenerse en la verdad presente. Ahora yo le hago una pregunta: ¿cuál es la verdad presente para este tiempo, para nuestro tiempo? ¿Cuál es la verdad presente? ¿Cuál será la verdad presente? Como dice en su propio nombre, la verdad presente. ¿Cuál será la verdad presente de este tiempo? Estudiar la Biblia. Pero algo más que la Biblia. ¿Qué tema hay que desarrollar? El tema del santuario, porque allí revela, ¿cierto?, el plan de salvación, el plan, ¿cierto?, de cómo el hombre y la mujer se salvan. Entonces, con eso en mente, podemos darnos cuenta de quién está hablando verdad y quién está hablando mentira. Por eso que hoy en día tenemos que ver y estudiar sobre profecías, porque ¿qué es lo que entraba en el santuario? También profecía, porque daba, ¿cierto?, enseñanzas sobre el Mesías, el cual iba a quitar el pecado del mundo. Como podemos ver también, a esta hermana, ¿cierto?, se le murieron ¿cuántos hijos? Dos hijos, uno recién nacido y el mayor de ellos. ¿Por qué 4? Porque quedaron dos. Los que están al medio son los hijos que conservaron con vida. No son 5 hijos. 4. Estamos Son- hablando de la hermana Juárez, Sí. Como habíamos comentado. Por eso es que a mí no me gusta exaltar a las personas. Y esta familia, ¿cierto?, tuvo, se mantuvo con los dos hijos del medio. Vuelvo a insistir, a este matrimonio se le murió el hijo recién nacido y el mayor. Y quedaron con vida Edson y Willy. Uno también de los pioneros que llegó a ser construida una universidad en Estados Unidos, a su nombre es John Andrews. Él, ¿cierto?, verificó, ¿cierto?, el tema de la segunda venida y el tema del santuario. Pero en sus notas que dejaba a un lado, lo que la hermana Juárez hacía era tomaba eso, de hecho usted puede ver en los como papeles de reciclados, tomaba esos papeles reciclados y ella cuando entraba en visión o ella cuando recibía alguna instrucción de Dios, escribía al reverso de estos papeles. Interesante porque, como decíamos en la mañana, una de las cosas principales que tenía que tener un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿qué era que tenía que tener una de las características que tenía que tener un hijo de Dios? Humildad. Acuérdense que hay otro supuesto profeta, yo le coloco así entre comillas, supuesto, que le entregó, ¿cierto?, supuestamente Dios
tablas de qué? ¿De qué material? De oro. Y obviamente los primeros, el primer libro que se construyó o se editó era a base de estos papeles reciclados. Y que lo que hoy tenemos como el libro, El conflicto de los siglos. Como podemos ver, ¿cierto? Hay muchas hojitas, ¿cierto? En las cuales eran reciclados. Es decir, ¿cierto? Los primeros comienzos de este movimiento fueron humildes. Y también otro libro que fue también editado también bastante humilde fue El deseado de todas las gentes. Dice el Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 67, dice lo siguiente: yo no escribo ningún artículo en papel expresando meramente mis propias ideas. Ellos son lo que Dios ha abierto ante mí en visión, los preciosos rayos de luz brillando desde el trono. Como usted puede ver, este personaje, Percy Magan, como lo puede ver en uno de los libros, este personaje empezó también a tener necesidades, y un día llegó a la casa de la familia White sin ningún dinero en los bolsillos. Entonces esta persona era cristiano en su juventud, pero se había alejado. Y el testimonio que pudo él de rescatar de esa familia, pudo convertirlo nuevamente al cristianismo. Porque esta familia, como debiera ser, ¿qué hacía en las mañanas? Su culto matutino, y al ya llegar al final del día, su culto vespertino. Otra de las singularidades, que cuando una vez pasaba por el camino, ellos se encontraron, hay un libro también que menciona que a ella le gustaba cada sábado tomar los niños de cada una de la familia y llevarlos a pasear. Y cuando ella vio en el camino, con respecto al tema de que una persona le estaba golpeando el caballo, que ya no daba más el pobre, se bajó del carruaje y la habló, ¿cierto? Y le llamó la atención. Y esta persona, ¿cierto? Reaccionó, y obviamente reaccionó bien, y se dio cuenta que estaba actuando mal. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todas estas cosas? Porque como lo mencioné en la primera lección, el profeta o la profetisa no es que se levante en las mañanas y entre en trance, ¿cierto? Y solamente está inspirado todo el día. ¿Se acuerda que dijimos que estas personas también eran seres humanos como nosotros? ¿Se acuerdan que eso dijimos, cierto? Bueno, y también vemos, ¿cierto?, esta colección tan maravillosa, que luego, no sé si ustedes han escuchado este apellido, Kellogg. John Harvey Kellogg. Son los cereales Kellogg, donde sale un gallo en su portada. ¿Se acuerdan una hora este cereales? ¿El gallo Claudio? Como el gallo Claudio, sí, pero son los cereales Kellogg. ¿Y de dónde provienen esos cereales? De este doctor, que era uno de los pioneros también del movimiento adventista. Pero ¿cuál fue la particularidad de este personaje? Este doctor empezó a tomar ideas contrarias a la Biblia y quiso, ¿cierto? Y mandó a hacer el libro llamado El Templo Viviente en 1903. ¿Y qué significaba o cuál era el ideal de este libro, El Templo Viviente? Que daba a conocer sobre, ¿cierto?, la presencia de Dios en todas las cosas. Ya sea una roca, tiene la presencia de Dios, el árbol tiene una presencia de Dios, todas las cosas tienen la presencia de Dios. Y obviamente un día estaban en el debate si dejar dentro de las enseñanzas este libro del Templo Viviente.
¿Y por qué destaqué estos dos personajes? Porque en sus pantallas, para no equivocarme, sí, en sus pantallas a mano izquierda se encuentra Arthur Daniels, que era el primer pastor ordenado, y luego tenemos el doctor David Paulson. Como ustedes podrán ya deducir, el doctor Paulson, ¿a quién estaba abanderando? ¿A qué lado? Qué bueno. Al contrario, al doctor John Kellogg. Y él estaba dando la idea, ¿cierto?, de integrar esta enseñanza panteísta dentro de la iglesia en ese entonces. Pero había otro grupo de pastores ordenados, como el pastor Daniels, que era presidente en ese entonces, porque había muerto Jaime White, sobre no hacerlo. Ahora, ¿cuál es la salvedad? ¿Por qué estoy colocando este contexto? La familia White se fue a vivir, porque eran bien nómades, a esta ciudad llamada Eanshaven. Y en una mañana ella estaba escribiendo una carta sobre este tema. Ella no estaba citada, pero Dios le reveló que tenía que escribir sobre este tema. Y en este manuscrito, como ustedes pueden ver, bien humilde, ¿cierto?, como borrador, le menciona a los pastores con respecto a esta idea. Nadie sabía de esta reunión, pero Dios, inspirando, ¿cierto?, a esta dama, le manda a este grupo de pastores sobre lo que Dios pensaba sobre esta idea. Ahora bien, ustedes saben que los correos antiguamente no eran como nosotros. ¿Cuánto más o menos se demoraba? Depende de la distancia. Exacto. Y en ese entonces era bastante la distancia. ¿Y cómo ella redactó esta carta? Ella menciona, sobre todo en primeros escritos, menciona que ella estaba en la noche y había un barco. Y ese barco iba de camino a estrellarse a un iceberg. Era tan grande el iceberg que iba a hacer pedazos ese barco. Y estaban todos los miembros en ese entonces. Pero cuando al capitán se le da la orden de esquivar el iceberg, se le da un mandato al capitán que no lo hiciera, sino que hiciera chocar y hacer frente al iceberg. Entonces esta misma situación, esta misma sueño, se le da y se le escribe al pastor Arthur Daniel, que tenía que enfrentar esa situación. Y obviamente el pastor le da gracias porque no sabían cómo resolver esa situación. Y lo que simbolizaba este tema, no sé si van siguiéndome con el tema de la visión, ¿qué creen ustedes que era el barco y que era el iceberg? ¿Qué creen ustedes que era? Más que todo eso, el iceberg simbolizaba el problema que se estaba presentando con este libro, el templo viviente. Y el barco era, cierto, la iglesia, que en vez de esquivar ese problema, ¿qué es lo que le estaba pidiendo Dios a la iglesia? Que lo hace enfrentar. Entonces, por eso que le daba gracias a Dios de haberle dado esa oportunidad, ¿cierto?, el pastor Daniels, a la hermana White, para poderle, ¿cierto?, darle nuevos aires a este conflicto que estaba. Bueno, usted puede ver que al final de la historia de la vida de ella, en su ya terminando su vida, su nieta mayor, como ustedes pueden verla allí, se cuenta que las personas cuando están a punto de morir, cuando están moribundas, no tienen el caso claro de lo que sucede a su alrededor. Pero se cuenta que cuando están a punto de morir, vuelven a tener sus 5 sentidos, por un breve lapso. Entonces cuenta ella, Mabel, y su abuela, ¿cierto?, que ojalá que Dios le diese, ella pensaba, ahí arriba está en la pantalla, que Dios le diese la oportunidad de tener nuevamente esa claridad mental antes que muriese. Y ella cuenta que antes de morir,
le da la última profecía. Y no sé si se acuerdan o saben cuál es la última profecía que Dios le revela. Tiene su nieta, va a ver a dominicana. Exacto. La nieta vivía en los años 1900 y estamos ya casi llegando al 2000 y fracción. Y cuando murió ella, la hermana fue en el año 1915. ¿Y cuál fue la visión, como bien decía nuestro hermano Anthony? Que esta niña no iba a morir hasta que viese ella la ley dominicana. O sea, quiere que pura salga, mamá. Y hasta el día de hoy, esa persona vive. Y la última vez que se vio, cuando ya estaba avanzada en edad, como dice abajo, en 1909, fue la última vez que se vio a la hermana White ante el público, porque ya estaban avanzadas. Recuerden que la última vez se accidentó de la cadera y ya no se vio de manera pública. Pero ¿saben lo que le pidió a la iglesia en esa última sesión? ¿Qué es lo que tiene en la mano ella? Que la Biblia. La Biblia. Ella en su última sesión le pide a la iglesia, levantando por última vez la Biblia, y le pide a la iglesia que conserve y estudie a cabalidad este regalo que Dios le había dado. Esa fue la última vez en que se vio de manera pública la hermana Juana. ¿Y qué es lo que le pidió a la iglesia? Que conservara y estudiara a cabalidad la Biblia. Y para terminar, vamos a leer, ¿cierto? Y vamos a repasar lo que comenzamos en un principio, Segunda de Crónicas 20:20. Segunda de Crónicas 20:20. Dice, y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios, y seréis seguros, creed a sus profetas, y seréis prosperados. Entonces, un verdadero y una verdadera profetisa, ¿qué hace con la Biblia? La exalta, porque el Nuevo Testamento exalta el Antiguo. Por lo tanto, los profetas y profetisas, ¿qué tienen que exaltar? Toda la Biblia. Duda, consulta hasta aquí. No un libro de oro. No unas planchas de oro. No un libro de oro. Vamos a ver entonces, vamos a darle gracias a Dios por este estudio de su palabra bien breve, pero solamente quise reflejar los primeros asentamientos de este movimiento, ¿cierto? Con respecto, ¿cierto?, a lo que sucedió en un principio.